Queridos amigos, feliz viernes, buenas noches, bienvenidos una semana más a Lo que no te han contado y de verdad no es una semana cualquiera. Es un momento crucial en la historia reciente de España en la que el presidente del gobierno, a lo mejor pensando que ha vencido ya a la oposición, nos ha metido en batallas internacionales, en batallas contra empresarios que defienden su ánimo de lucro, que defienden su negocio y que defienden sus propios intereses. Como parece que el Partido Popular y Vox no le servían y como se aproximan las elecciones de Aragón y parece que quiere insuflar a su partido energía a través de batallas contra el abstracto, contra el algoritmo. El algoritmo es una cosa muy curiosa porque como nadie sabe exactamente lo que es, porque no se revelan todos los criterios que configuran el algoritmo, ese robot que utilizan las redes sociales para que tú veas unos contenidos y otros no, como eso permite transformar a ese robot, en un enemigo invisible, con propiedades sobrenaturales y todas terribles, pues Pedro Sánchez ha emprendido una batalla contra ese algoritmo y contra los que le programan, como por ejemplo Elon Musk, el dueño de X, la persona que estuvo durante unos meses en el gobierno de Estados Unidos hasta que salió tarifando con Trump y ha hecho extensiva esa batalla, la ha extendido, mejor dicho, contra el dueño de Telegram, contra Zuckerberg, que es el de Meta, que Meta es la que tiene Facebook e Instagram, la propietaria, y así, digamos que se ha desviado la atención sobre lo más relevante en este país. Lo que pasa que por supuesto son la economía, la vía del tren. Por ejemplo, se ha hablado más de Twitter que del caos de los cercanías de Cataluña. Se ha hablado más del fascismo de Elon Musk, que, por ejemplo, no sé, típicos asuntos del déficit de inversión en carreteras, que del cupo catalán, que de la debilidad del gobierno en el Parlamento, que del pufo que nos intentó colar con el decreto Omnibus, que de la escasez de vivienda y el colapso de la demanda, de la regularización de inmigrantes. Resulta que en Moncloa han tomado la decisión, han concluido que es mejor mirar a Estados Unidos y convertirse en los líderes de la oposición de Donald Trump antes que gobernar, que es para lo que les pagan, que es para lo que les eligieron una parte de los españoles en las urnas. Así serio se toma, así en serio, mejor dicho, se toma el poder Pedro Sánchez. Así se gobierna este país, a golpe de capítulo de Netflix, la Netflix que se inventan en el palacio donde residen, en el edificio donde residen los asesores dentro del Palacio de la Moncloa. Este país se gobierna a golpe de relato. Se busca remontar electoralmente después del hundimiento que el Partido Socialista sufrió después, especialmente de la ley de amnistía, del que no se ha recuperado y del que no se recuperará, entre otras cosas, porque si la gente ya no se fía del PSOE, mucho menos de esa izquierda que está a su izquierda, que es radical y que es completamente ineficiente. El caso es que hemos vivido algunos momentos memorables esta semana, como por ejemplo cuando Elon Musk, el dueño de SpaceX, el dueño de Tesla, el dueño de Twitter, se refirió a Pedro Sánchez como un tirano y como Dirty Sánchez. Lo hizo después de que acudiera a Dubái y fotografiado por los líderes de teocracias árabes con valores democráticos que son todavía superiores a los de nuestro tirano nacional, ahí anunció un paquete de medidas legislativas que lo que pretendían era controlar el discurso del odio en las redes sociales y a través de los cuales amenazaba a Elon Musk y compañía con penas, con delitos, de contratarlos, mejor dicho, como delincuentes en caso de que permitan que se difunda discurso que polarice y que incite al odio en Internet. Así se expresaba el, como definió el país en el año 2017, insensato, sin escrúpulos, que aspiraba entonces a presidente y que ahora es el presidente. Now I am here in Dubai to tell you and explain that Spain is walking the talk. We're fighting back and we will continue to do so. Starting next week, my government will implement the following actions. First, we will change the law in Spain to hold platform executives legally accountable for many infringements taking place on their sites. This means that CEOs of these techno platforms will face criminal liability for failing to remove illegal or hateful content. Para quien nos esté escuchando por iVoox y no sepa inglés, básicamente lo que anuncia Pedro Sánchez
en ese discurso, es una batalla, una guerra total contra lo que él llama los tecno-oligarcas, que son esos empresarios que se lucran a partir del negocio digital multinacional que dice que pueden difundir odio en las sociedades en las que operan sus empresas, en las que intentan distribuir un discurso que bajo el valor de la libertad busca el fascismo, busca derribar la puerta de la democracia para asentar aquí una especie de tiranía, de tecnotiranía, de capitalismo salvaje. Esos son los nuevos enemigos de Pedro Sánchez. Ya no lucha contra el Partido Popular, ya lucha contra los tecnooligarcas. Y a mí me da en la nariz que lo hace porque se está buscando trabajo para cuando le peguen la patada a los españoles, que algo que sucederá sin ninguna duda o con pocas dudas en las próximas elecciones. Entonces, a partir de ahí, lo que busca es convertirse en el principal opositor mundial a Trump. Lo que era Trudeau en Canadá, serlo Pedro Sánchez. Y claro, esto ha provocado carcajadas internacionales. Esto ha provocado, entre otras cosas, que columnistas como de periódicos como el Telegraph hayan dicho que España ha superado a Irlanda como el peor país de Europa, como el país más autoritario, más movido por las dinámicas del progresismo internacional que siempre se presenta con buenos valores, que siempre transmite, que busca el bien común, la redistribución de la riqueza, pero que en realidad lo que esconde detrás de ese disfraz de cordero es el gran lobo del socialismo, que realmente al final es la aplicación práctica del comunismo como ideología. Y el comunismo no admite en realidad discrepancia. Y en este caso parece, lo enmascara, y esto es muy importante saberlo porque es una dinámica propagandística que ya inventó Willy Musenberg, el propagandista de Lenin, y básicamente lo que consiste es en disfrazar bajo el disfraz, bajo la capa de los buenos valores, sus verdaderas intenciones de control de las sociedades. Y como en realidad esa ideología es muy difícil de vender, lo que venden es eso, lucha para que los menores no estén protegidos del odio, lucha por el bien del clima, del planeta, por la paz mundial. Ellos buscan el control social y ellos buscan, como demuestran siempre que tienen un poco de poder, aplastar a la oposición. Lo que hacen en televisión española durante varias horas al día en diferentes programas es en realidad una maniobra para aplastar a la oposición, a partir de la imposición de sus temas de agenda y a partir de la denigrar cualquier discurso relacionado con los partidos políticos, el Partido Popular y Vox, a los que se tilda, se adjetiva en cada programa y a cada momento, y para los que se paga a tertulianos que se dedican a vociferar consignas contra la oposición. Se impone la agenda del gobierno, la propaganda del gobierno y se intenta aplastar a la oposición. Es parte del catecismo marxista, el que se ha aplicado, como te decía, en los últimos 100 años, más de 100 años, el que ha buscado en todo momento imponer el ideal del socialismo frente a su gran enemigo, que es el capital, es la libertad de mercado y la libertad individual. El socialismo en realidad lo que considera es que el hombre es un envase vacío, sin alma, sin valores, y a partir de ahí lo que aspira es a llenarlo con su propia doctrina, y siempre lo hace. Y como se dieron cuenta que esa ideología era muy difícil de vender, porque cada cual en realidad persigue sus propios intereses y los de su clan, lo que se inventaron fue los buenos valores. Y con esa promesa de defender los buenos valores imponen su programa. Y digo imponen porque lo terminan por imponer. Ahora, por eso, Pedro Sánchez, para hacerse necesario, después de haber denigrado mañana, tarde y noche a través de sus medios oficiales, donde ha situado a personas como Miguel Ángel Oliver al frente de la agencia EFE y donde ha situado a sus hombres en televisión española, como a ella le vale y como ahora ve que se le termina la presidencia y necesita trabajo de lo que sea, conferenciante, el Al Gore español, el líder, como te decía, de la oposición contra Trump, el último socialista, como el último mohicano. Por eso ahora la han prendido contra los tecnooligarcas, que es un enemigo especialmente apetitoso, porque como tiene un poco de abstracto y de difuso aquello del algoritmo, y como al final esta gente se le puede equiparar como el último episodio de la lucha de clases entre el pueblo y los oligarcas que le quieren manipular y quieren extraer sus recursos, por eso Sánchez ha visto que son un enemigo perfecto.
Y en realidad la acción es patética porque es un político física, política y emocionalmente terminado. Es alguien completamente superado. Es alguien que en el año 2024 se tomó 5 días de reflexión para intentar movilizar a la nación, que en realidad lo único que hizo, lo que provocó, lo que consiguió, fue el engorilamiento de Marisú Montero en el balcón de Ferraz y que 2 autobuses de charos acudieran abajo a aplaudir. El resto le dio exactamente igual. Todo fue durante el Puente de Mayo y a la gente se la refanfinflaba. Lo que hacía Pedro Sánchez le daba igual. Y a partir de ahí dio una imagen de debilidad y de oportunismo que yo creo que le ha hecho invotable hasta para una parte de los suyos. Somos a veces muy tajantes y creo con razón con respecto a ese votante socialista que existe y es verdad que votaría a Pedro Sánchez aunque le escupieran en la cara, que en realidad es lo que está haciendo, por ejemplo, al prometer el cupo catalán o al proponer la ley de amnistía. Esa parte le va a votar sea como sea, pero yo creo que hay una parte del voto, o una parte, mínima parte, que ha visto realmente que se ha movilizado hacia la derecha, hacia cualquiera de las dos derechas, o que directamente ha optado por la abstención. Eso también se vio en Extremadura, por cierto, y en Galicia, ni os cuento, mejor dicho, y ha optado porque ve un presidente débil, un oportunista, una persona que es un muerto político demacrada y con casos de corrupción alrededor que le hacen, nunca ha sido fiable, pero ahora transmite la imagen de que está haciendo todo por el poder y todo para salvar el tipo de todos los asuntos que de momento le rodean y que veremos a ver en el futuro. Por eso, ante esto interno también, estas tipo de polémicas y de chanchullos internos, mira hacia el exterior. Y por eso ahora se ha buscado de enemigo a Donald Trump y a Elon Musk. Pero claro, esta gente tiene mucha gracia y mucha mala leche, mucha más que él, y son más inteligentes. ¿Dónde va a parar? Entonces, claro, aquello de Dirty Sánchez, en realidad era una broma con una práctica coprófaga que involucra a excrementos y fue una forma de reírse de Pedro Sánchez. Y yo creo que mucha gente no lo pilló, porque es verdad que, a ver, ¿quién se maneja en estas prácticas? Pues solamente los que les gusta revolcarse en el fango, en la mierda, pero tuvo mucha gracia. Parece que a Elon Musk también le gusta, o que lo conoce. Y nos hemos reído bastante esta semana con esta y con otras cosas que han salido de muchas personas, portavoces, tuiteros, activistas, gente que ha salido de la nada con millones de seguidores y le han puesto a parir, le han puesto a caldo a Pedro Sánchez. El resultado ha sido la internacionalización de sus defectos. Había propuesto este título para el programa, pero al final nos hemos decantado por otro, como has visto. Pero en realidad esto ha servido para que cada vez más gente hable de la corrupción de su familia, de la corrupción de sus ministros, del déspota que es Pedro Sánchez y de su deje tiránico, y han hablado hasta de Sara Santaolalla, personas que tienen miles y miles de seguidores y que en realidad están relacionadas con ese entorno digital que manejan el algoritmo y los tecno-oligarcas. Y por supuesto, aquí a nivel interno, han vuelto a utilizar a sus especialistas, a sus propagandistas, para advertir a las señoras y los señores mayores de 65 años que ven 350 minutos al día la televisión, que ven televisión española y a los que ahora quieren asustar con los peligros que implica para su nieto y para un país entero el mero hecho de que los tecnooligarcas programen el algoritmo contra Pedro Sánchez. Y Musk le acusaba de fascista totalitario, acusaciones que se producen solo unos días después de que el magnate multimillonario mostrase su asombro y rechazo por la regularización de migrantes aprobada en España, a lo que Sánchez respondía públicamente: Marte puede esperar, la humanidad no, decía el presidente. Todo esto, por supuesto, es una cortina de humo gigantesca. Han pasado varios especialistas, desde por el programa de Inchaurrondo hasta por el de Javier Ruiz, el de Gonzalo Miró y Marta Flitsch, por todo, y bueno, por el de Cintora, por supuesto, por todos esos programas han pasado especialistas que han advertido de los riesgos de las redes sociales fascistas estos días. El gran nuevo enemigo. A lo mejor la semana que viene ya no se acuerdan de todo esto. Recuerda lo que pasó con el famoso pasaporte, aquel bono digital que tenías que utilizar para entrar a las páginas de adultos, que había como un contador de visitas.
o de, no sé, desahogos, como lo podemos llamar. Eso de repente se presentó, enviaron al ministro Escrivá al Banco de España y nunca nadie volvió a advertir de esta medida o a presentarla o a considerar que debía avanzar después de que una parte de los ciudadanos se alarmara y otra nos carcajeáramos. Ahora toca con el paquete de medidas para proteger a los menores de los contenidos de redes sociales, cosa, por cierto, que tiene toda la santa lógica, aunque también hay ahí aristas, asuntos que pueden llegar a ser contradictorios, como por ejemplo, una menor de edad de 16 años puede abortar sin necesidad de consentimiento de sus padres, pero no tiene edad, por ejemplo, para ver vídeos en Instagram, para tener una cuenta. A ver, no vamos a pedir coherencia a la izquierda, pero hombre, que nos permitan que digamos que nos llama la atención este tipo de desigualdad que existe en el trato de determinadas medidas. Pero bueno, que es igual. Aquí la clave es que todo esto es una cortina de humo, porque esta gente todavía está amenazada por las 46 muertes en las vías del tren que se produjeron hace 15 días, 45 en Adamuz, que en paz descansen, maravillosos, por cierto, los familiares en el funeral religioso que les oficiaron en Huelva, maravillosos, maravillosos, con una dignidad aplastante, una dignidad que merece elogio, pero también murió un maquinista de rodalíes. Y también nos intentaron ocultar la verdad de lo que había sucedido. Falló la vía. Falló la vía. El presidente del comité de investigación ya dijo que en este país se invertía más en inauguraciones que en el mantenimiento de la infraestructura. Hace falta un plan para solucionar eso. Pero como esta gente son unos vagos y unos impresentables y se dedican a la propaganda y a ganar el relato en lugar de a gestionar bien, y digo esto de este gobierno y digo lo mismo del anterior, porque por cierto, Óscar Puente tiene razón cuando afirma que el gobierno anterior fue completamente negligente a la hora de programar inversiones para el mantenimiento de la infraestructura. Ahí tiene toda la razón, pero también digo que Óscar Puente lleva 8 años, el PSOE mejor dicho, 8 años en el poder. 7 años. Casi 8 ya. Y que hay cuestiones que han pasado por alto, porque hasta que no hay un accidente, hasta que no se producen las primeras muertes, aquí se hace caso omiso. Y aquí se colgaba el teléfono o no se hacía caso a los maquinistas que llamaban advirtiendo de lo peligroso que era circular por determinados tramos. Aquí no se hace caso a los conductores que advierten de que en determinadas autovías circular por el carril derecho es un peligro. Aquí no se hace caso a los ciudadanos que dicen que la sanidad cada vez está más saturada y que se requieren medios, entre otras cosas y principalmente, por cierto, por mucho que te manipulen, porque hay un envejecimiento notable de la población y cada vez cuesta más caro ese servicio. ¿Por qué no potenciar la sanidad privada? Fórmulas mixtas. Pues porque nos gobierna la izquierda y porque la derecha asume su marco mental. Pero los ciudadanos que se quejan de que les dan con 1 año y medio de demora para, por ejemplo, verles un especialista en hospitales gestionados por el Partido Socialista, el Partido Popular y por los nacionalistas, esos ciudadanos aciertan. También aciertan los ciudadanos que dicen que la educación ha bajado la calidad. Aciertan, aciertan. Y los políticos, en lugar de dedicarse a gestionar, y a esto al gobierno de Pedro Sánchez se le da de cine, porque nunca ha tenido un gobierno fuerte, porque siempre ha estado a expensas de los vientos que le mecían, que venían de unos socios y de otros y de sus intereses particulares, no digo ya solamente los nacionalistas catalanes, sino también esa izquierda de Podemos que también buscaba el ruido para significarse y para distinguirse del PSOE, de la izquierda del PSOE, como este gobierno ha estado más pendiente de todas estas cuestiones, no ha gestionado como se debía. Y como prueba de todo eso, y no es antipolítica lo que digo, porque no creo en la antipolítica, creo en la gestión de los recursos, en la buena gestión de los recursos, como prueba de todo eso es que el país funciona cada vez peor, funciona más mal
y todos los servicios públicos son un poco más inasumibles, o por lo menos se han degradado. Y lo que digo no responde a ninguna siglas, responde a la realidad de lo que ve el ciudadano. Y estoy seguro que, como yo, también lo ves tú. Y cuando os he preguntado en la última sección del programa El pueblo es sabio, todos habéis sacado la misma conclusión. Este país no es lo que era, y es una pena, y es una lástima. Y realmente la solución pasa por gestionar, por invertir mejor los recursos, por potenciar la actividad económica. Cuanta más actividad económica hay una recaudación más sana. Los ciudadanos son más libres y son más libres de elegir entre lo público y lo privado. Y lo público tiene generalmente más fuerza cuando hay menos gente que depende de ello que cuando se colapsa como consecuencia del empobrecimiento general. Que nadie se le quite esa idea de la cabeza, que a nadie le convenzan de lo contrario porque le mienten, porque ahí es donde ellos meten todo ese mensaje buenista de la redistribución de la riqueza, de todos somos iguales, pero en realidad detrás de eso está el discurso contra la iniciativa privada, el discurso anticapitalista, de una forma más suave o más dura, pero ahí está ese discurso. Y mientras gestionan mal, necesitan enemigos, necesitan temas, cortinas de humo que desvíen la atención sobre lo importante. Entonces, a la luz de la desastrosa gestión del ferrocarril en España, Óscar Puente de repente culpó del incremento de las incidencias al cambio climático. Llamarles la atención sobre los fenómenos meteorológicos extremos que se están produciendo en nuestra geografía, ante los que algunos quieren cerrar los ojos, ponerse anteojeras, no quieren ver, no quieren escuchar. Esto está sucediendo, es una consecuencia directa del cambio climático que estamos viviendo y es una afectación a nuestras infraestructuras sobre las que no valen los parámetros con los que hemos estado trabajando en los tiempos pretéritos, incluso en el tiempo presente. Hace falta, de verdad, tener cuajo para, a la vista de la realidad, a la vista del deterioro de las infraestructuras, culpar de las incidencias al cambio climático. El ministro que hace unos meses habló de que vivíamos la edad de oro del ferrocarril en España porque cada vez lo utilizaba más gente, cosa que es cierta, pero que se debe a la liberalización del sector. Pero a sabiendas de que pasan más trenes por las vías, hace falta más dinero para mantenimiento. Y a la vista de que hay cada vez más incidencias y de que este ministro al final acaba culpando o hablando de sabotajes, de ciberataques y demás leches, a la vista de eso, lo que es evidente es que hay una mala gestión y que todo funciona peor y no es consecuencia del cambio climático, es consecuencia de la incompetencia para destinar los recursos que reciben de los ciudadanos con un récord de recaudación en los últimos 3 ejercicios. Récord histórico. Nunca antes el Estado ha recaudado más dinero y nunca antes, en las últimas décadas, el país ha necesitado mejorar su funcionamiento en tantos frentes. Y uno de ellos es el del ferrocarril. Culpar de eso al cambio climático es estar tomando el pelo al personal. Y si te encuentras que eres ministro de un gobierno que no tiene el presupuesto suficiente para mejorar las inversiones, incrementar las inversiones en mantenimiento, tal y como hace falta para el incremento del volumen de circulación que ha existido, si te encuentras con un desastre en cercanías, que cualquier persona que pille un tren de cercanías en este país ve un deterioro que aprecia, que sufre, y si tu gobierno no tiene presupuesto para darte, porque tu gobierno ni siquiera es capaz de aprobar unos presupuestos que modifiquen esa partida presupuestaria por su debilidad parlamentaria, lo primero que tienes que hacer es dimitir, porque al considerar que tú nunca vas a conseguir gestionar esa cartera presupuestaria, esa cartera ministerial, como se debería. Pero no dimitirá. Como tampoco dimitirá el gobierno por no tener presupuestos. El país ha cambiado, tiene otras necesidades. Desde el año 2024, 2023. ¿Por qué se tiene que gestionar con los mismos presupuestos? Eso genera un debe. Y en el debe está el sufrimiento, los padecimientos de los ciudadanos. ¿Por qué quiere seguir Pedro Sánchez en el poder? Porque el poder es muy goloso. Y porque el poder permite vivir a personas a su alrededor muy bien. Por el poder, por mantenerse, se llegó a montar, y todavía no se ha demostrado la implicación de Pedro Sánchez, por cierto, pero sí que todos señalan a Santos Cerdán, la propia ley de Díez, han llegado a montar una célula parapolicial, o como lo queramos llamar, todo presuntamente
porque está bajo instrucción. Pero esa célula, reitero, y es un tema muy grave, que no merece la pena, que no hay que perder de vista, llegaron a montar un grupo para investigar escándalos de las personas y de los cuerpos de seguridad como la Guardia Civil, capitán de la UCO, el capitán Bonilla, uno de los pocos héroes que todavía coexisten con nosotros. Intentaron buscar escándalos, hundir la carrera profesional de las personas que estaban investigando sus casos de corrupción. Es un escándalo mayúsculo, reitero. El caso de los hidrocarburos nos ha salido más caro. Todo presuntamente. Las mascarillas costaron decenas de millones de euros. La obra pública, la del caso Cerdán, también movió mucho dinero. Pero para mí, personalmente y honestamente, el caso más escandaloso de corrupción que le ha saltado a este gobierno es este Watergate de la célula que dirigía presuntamente Leire Díez bajo la supervisión de Santos Cerdán. Porque en realidad lo que implica es un ejercicio tiránico que lo que buscó es limar a los contrapoderes, perseguirlos. Todo aquello del plan de acción por la democracia que se inventó este presidente para luchar contra el fango, para desactivar la máquina del fango, concepto que importó, que asumió de Humberto Eco, que se tiene que estar revolviendo en su tumba, desde luego. Todo esto, en realidad, lo que perseguía era debilitar a los contrapoderes. Y cuando en una democracia se pretende eso, en realidad no se hace con espíritu demócrata, se hace con espíritu autócrata, que es lo que es este presidente del gobierno. Esta semana, este lunes, pasaba por los juzgados Antonio Hernando, porque le habían señalado como una de las personas que asistió a una de las reuniones que convocó Leire Díez, a la que también asistió Javier Pérez Dolcet. Él dijo directamente que había ido para interesarse por los datos que se habían... Bueno, lo dice ahí en el subtítulo. Antonio Hernando admite una reunión con Leire Díez donde se habló de una investigación que existía sobre Pedro Sánchez. Básicamente, lo que, si no entendí mal, todo lo que leí, que creo que no, lo que declaró Antonio Hernando es que él había tenido conocimiento de que había una parte de lo que ellos llaman la cloaca del Estado, que existió también, por cierto, si es que ahí tienen razón, si es que todo está podrido. La cloaca del ministerio de Jorge Fernández Díaz fue completamente apestosa igual, y los comisarios, los Villarejos y compañía que estaban alrededor, los del disfraz de cura que fue a la casa de Bárcenas cuando el otro estaba en la cárcel, eso es absolutamente escandaloso, de país podrido, de un lugar completamente corrompido. Y ahí lo que movía la información de los papeles de Villarejo a la que tenían acceso Pérez Dolcet y Leire, lo que básicamente sospechaban es que había un intento de que Pedro Sánchez no ganara las primarias. Y lo que ha declarado Antonio Hernando esta semana es que fue para interesarse a esa reunión simplemente por eso. También fue Santos Cerdán, como ves en esta imagen. Y lo que dijo Santos Cerdán es que no tenía nada que ver con esa célula, aunque Leire Díez afirmó que ella obedecía las órdenes de Santos Cerdán. Pero bueno, aquí ya no sabemos quién dice la verdad, quién miente. Yo creo que todos son unos mentirosos, claramente. Pero ya sabes, con Leire Díez ha pasado poco a poco lo que pasará con Zapatero. Nadie la conocía, no está en el partido, esta persona no tiene poder de decisión entre nosotros, o como dijo esa luminaria de Occidente, esa referencia intelectual, esa gran oradora, esa sofista contemporánea, brillante, locuaz, siempre acertada, afilada, me refiero a Montse Mínguez. Madre mía, no había otra portavoz. Ella dijo, cuando le preguntaron por Leire Díez, pues mire, yo no sé de quién me está hablando usted. Pues en respeto absoluto al trabajo que están haciendo la Guardia Civil y como ya saben todos ustedes, no es militante del Partido Socialista y respetamos a la justicia y es el tiempo de la justicia. Esto decía Montse Mínguez. Leire Díez decía que era una escritora en ciernes. Porque creo que se puede ser socialista y periodista. Se puede ser socialista y realizar un trabajo de investigación como es mi caso. Trabajo que llevo desarrollando durante varios años para publicar un libro que versará sobre los estragos
del falso patriotismo y que tendrá que ver también, como ya he dicho en ocasiones, con la trama de los hidrocarburos. Yo diría que el falso patriotismo es el de aquellos que quieren perjudicar a fiscales, a jueces, a guardias civiles, a periodistas, pero bueno, no me refiero a nadie, vaya. Eh, Leire, por cierto, Leire no solamente está metido en el escándalo de la cloaca, está metida también, de hecho la detuvieron por eso, en un atasco que había en el Paseo de la Castellana, en aquello del presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Les detuvieron por otro caso de presunta corrupción. Ay, Leire, de verdad, a lo mejor terminas haciendo como el Conde de Montecristo, o a lo mejor terminas como autora de éxito, espero que no, no te deseo nada malo. Te rejas. Mm, Todo lo que investigan es presunto, por supuesto, pero cuando a uno le investigan es evidente que hay una posibilidad de que le condenen. Algunas veces en esas celdas, en los monasterios existe, aunque ahí se puede salir, ahí se encuentra tranquilidad e inspiración. A lo mejor te conviertes también en una mística, vete a saber, no lo sé. Por cierto, el compañero que iba contigo a las reuniones, Javier Pérez Dolcet, tenía una opinión diferente sobre tu actividad. Esto es Pedro Sánchez directamente con Cerdán, con Santos Cerdán y directamente con Leire. Y además hay muy poca gente adicional que tenga la información y así va a seguir. En fin, esto con respecto al gobierno, a sus terminales, a sus empresarios de alrededor, a toda esa gente que nos ha dado tantas horas de contenido y tantos disgustos y tan fuertes. Pero esta semana ha pasado una cosa que me parece muy relevante. Y te la voy a intentar explicar porque a lo mejor es un poco compleja. Ya te daba algunos datos en la tertulia del gran Jano García el lunes, pero he intentado prepararlo y vamos a llamar ahora en un rato a Fernando Cano, que se la sabe muy bien, para explicarte algo que me parece muy relevante y sobre todo muy significativo. Acento, sabes que es la consultora, la empresa de asuntos públicos, de lobby, eh, que encabezaban Pepe Blanco y Alfonso Alonso, y la que estaban algunos socialistas de Postín, además del hijo de Esteban González Pons. Pues bien, esta empresa, como ves en esta imagen, la han vendido. La fundó Pepe Blanco en el año 2021 con unos socios y la han vendido por 30 millones de euros al grupo francés Havas, Havas. Se va a llamar ahora H Advisors, la empresa. Es la empresa que ha absorbido Acento, después del pelotazo que han pegado sus socios. Aquí puedes ver en esta imagen que te pone Iván, que Iván Valencia, por cierto, que está una semana más a los mandos, atento al guión. Además ya nos mimetizamos tanto que ya ni siquiera tengo que hacer los gestos, ya lo pone él, ya esté siempre atento al guión. Se está riendo por ahí. Lo que decía la nota de prensa que ellos enviaron después de que se confirmara la venta es que Pepe Blanco va a seguir como consejero delegado, co-consejero delegado, es decir, como el director de operaciones, y Alfonso Alonso como presidente. En este enlace puedes ver realmente cuál va a ser la próxima estructura y algunas caras conocidas en la siguiente imagen esa. Y básicamente la operación se ha cerrado en 30 millones de euros. Este es el negocio de la influencia. Y el negocio de la influencia mueve mucho dinero en España, porque básicamente lo que pretenden las empresas que contratan a estas empresas de lobby, por cierto, que es una actividad legal, el lobby es legal, y lo que pretenden los clientes de estas empresas es valerse de su influencia para influir en el legislador y en el ejecutivo. Por eso, la puerta giratoria la cruzan tantos y tantos políticos habitualmente para formar parte de este tipo de empresas. Y a veces estas empresas, como es el caso de Acento, coincide que las dirigen personas que tienen hilo directo con el gobierno, como es el caso del propio Pepe Blanco. De hecho, si recuerdas, José Luis Ábalos había comentado anteriormente que personas como por ejemplo Isabel Pardo de Vera habían entrado en Adif porque se las había recomendado al gobierno el propio Pepe Blanco, una de las personas sin duda más poderosas durante años del país y una persona que ha utilizado su influencia en el gobierno para conseguir clientes como Huawei o como
la embajada de Marruecos. Pepe Blanco y su equipo han defendido en Bruselas los intereses, entre otras cosas, de Marruecos en el estrecho de Gibraltar o los intereses de los agricultores marroquíes, que no son precisamente los que defienden los agricultores europeos y españoles. Pepe Blanco y su equipo también han defendido, por ejemplo, los intereses de Huawei, empresa china sobre la que la Comisión Europea ha recomendado no contratar en determinados ámbitos que afectan al corazón de las redes y de las infraestructuras críticas, porque el gobierno chino podría solicitar información a estas empresas como parte de una ley que se aprobó en el año 2017 en el país mandarín, si no me equivoco, estoy tirando de memoria, porque he escrito varias veces sobre esto, y esa ley de seguridad lo que obligaba es a las grandes empresas estatales chinas y privadas a dar información relevante, confidencial, en caso de que el Partido Comunista Chino así la reclame. A Huawei, Estados Unidos ha presionado para que no esté dentro de cualquier ámbito que comprometa la seguridad de socios de la OTAN. Y el gobierno de España les ha dado contratos que han sido millonarios, multimillonarios. Antonio Hernando, al que veías antes ir a declarar ante el juez, Álvaro Zamarriego, por cierto, compañeros periodistas me dicen que la instrucción está siendo estupenda, que es un juez incisivo y justo. Antonio Hernando fue uno de los fundadores de Acento, la empresa que hizo lobby en China, en Bruselas, perdón, por Huawei. Después de una visita que realizó en septiembre de 2024 Pedro Sánchez a Pekín para reunirse con Xi Jinping, por cierto, se va a reunir ahora a final de año otra vez, la cuarta visita, después de eso, a Antonio Hernando le nombraron secretario de Estado de Telecomunicaciones. Aquí hay algo que huele a podrido. Pero bueno, no nos desviemos del foco, porque una de las claves de esta semana es la operación de venta de Acento a Havas, por cierto, un grupo que pertenece a un multimillonario francés que también es accionista del grupo Prisa y que es un tipo más de derechas, pues que alguno de vosotros que os conozco. Vamos a llamar a Fernando Cano para que nos cuente. Fernando Cano, periodista de The Objective, encantado de tenerte por aquí otra vez. Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Rubén, ¿cómo estáis? ¿Qué estás, en marcha o parado? No, parado, Ah, vale, te veo en un coche ahí. con total precaución, sí, por supuesto, con el coche apagado y con todo el freno de mano puesto, o sea que con total seguridad. Mira, te voy a preguntar sobre dos temas que me parecen muy relevantes y yo creo además que los espectadores de este programa tienen que tener eh, muy presentes, porque yo creo que realmente que son las dos cosas más importantes que han pasado en este país en los últimos días, o por lo menos de las que más se puede analizar, de las que más se pueden desgranar cuestiones. Han pegado un pelotazo los de Acento, Fernando. Sí, hombre, claro, sí. Bueno, además es el segundo pelotazo. A ver, recordemos que Pepe Blanco montó hace ya 5 años una consultora que parecía que era una consultora que empezaba con pequeñas cosas, pequeños contratos, pero que poco a poco se fue haciendo fuerte. Y yo creo que ahora prácticamente asesora a todas las grandes empresas que quieren obtener algo del gobierno. Con lo cual, su negocio es muy importante. Es la consultora que más factura en España de cualquiera, superando a Llorente y Cuenca. Y como bien tú dices, ha pegado un gran pelotazo porque ha vendido la mayoría de la compañía a Havas, que recordemos, y tú lo sabrás mejor que yo, es el grupo propiedad del dueño de Vivendi, que además es el segundo accionista mayor de Prisa, con lo cual ya tiene cositas en España, y que además compró Tinkel en el año 2021, y digo Tinkel porque Tinkel es la cara B de Acento. Eso quizá mucha gente no lo sepa, pero Tinkel y Acento comparten propiedad, comparten directiva y comparten intereses, con lo cual no era una operación esperada, pero era de cierta manera el paso natural después de que ya se hizo la adquisición de Tinkel en el año 2021, con lo cual pues se culmina el pelotazo que ya había empezado hace 4 años. Es muy interesante porque quizás la gente no sepa que el dueño de Vivendi, la multinacional francesa, Vicente Bolloré, y sus hijos, son personas de derechas. Bolloré es, de hecho, muy de derechas. Y es el segundo accionista del Grupo Prisa. Pero ahora compra la consultora asociada, como bien dices, a Tinkel, pero también a Pepe Blanco, la de los negocios
que se han asociado a los hombres del PSOE en SA. Qué curiosos compañeros de cama hace los negocios, ¿eh? Bueno, y Vicente Bolloré es tan de derechas como que es uno de los empresarios que más apoya a, a la ultraderecha francesa, con lo cual él tampoco se esconde. Es decir, no es que tengas, a veces se dice, pues tiene intereses en la derecha, tiene afinidad, no, él está metido y él está ahí muy militante en ese aspecto. Y efectivamente, lo que tú dices, pues Pepe Blanco, no nos engañemos, él ha hecho su fortuna en esta empresa gracias a los contactos que tiene en el gobierno. Las empresas que quieren tener algo con el gobierno, que quieren que el gobierno apruebe algo. Y yo me remito al caso de Montoro, que ahora está que nuevamente ha vuelto a estar en el punto de mira porque hay avances judiciales. Pues yo no creo que sea muy diferente lo que hacen. Es decir, tú tienes una llegada en muchos ministerios, en Moncloa, pero no solamente en Moncloa, sino que en el Ministerio de Transición Energética, en el Ministerio de Industria y en el Ministerio de Transportes, y necesitas que se apruebe una ley, o necesitas un contrato, necesitas algo, y Pepe Blanco lo consigue. Y el caso es que lo consigue, porque no, su tasa de éxito es bastante relevante. Yo creo que alguna vez lo hemos comentado en el programa, pero sus clientes son del rango de la Liga, Javier Tebas, son del rango de Huawei. Sabemos que Huawei ha tenido muchas cosas con el gobierno y se ha sabido mucho últimamente. En su momento ayudó a IAG, perdón, para intentar lograr la fusión con Air Europa. También ayudó a Duro Felguera, cuando Duro Felguera estuvo buscando y logró finalmente conseguir el préstamo de la para efectivamente el rescate. Y últimamente pues está metido en muchos negocios que también tienen que ver con conseguir dinero. A ver, esto es el capitalismo de amiguetes, no vamos a aquí descubrir América. Aquí lo que estamos viendo es que el dinero no tiene color y evidentemente no tiene ningún tipo de miramiento ideológico a la hora de hacer negocios. Aquí la única duda que tengo, y me imagino que el hecho de que esto sea aprobado se responde a sí misma esta duda, es que Pedro Sánchez o el gobierno o Moncloa haya hecho vista gorda en esta operación. Recordemos que ya ellos bloquearon en su momento, en el año 2021, 2022, Bolloré intentó tener el 30% de Prisa y se lo bloquearon porque se dijo que era un grupo de derechas y que no podía controlar el principal grupo de izquierda de España, que además en ese momento era el soporte ideológico del gobierno, pero ahora se acepta que entre y que controle la principal agencia de asuntos públicos, y no nos engañemos, que es el lobby de toda la vida, que ahora se llama Asuntos Públicos y que tiene un nombre más sexy, pero que controla todo el movimiento político empresarial de España, me atrevería a decir. Claro, esto es un poco, para la gente que no lo entienda, el negocio de la influencia. Es decir, tú eres político, tienes acceso a políticos, tienes acceso también a empresas que cuando tú eres político te van a vender lo que a ellos les interesa, y a partir de ahí, cuando te vas de política, utilizas toda esa agenda telefónica y toda esa influencia para conseguir cosas para otras administraciones o para otras empresas. Pero, Fernando, a mí lo que me ha llamado la atención siempre, por ejemplo, del negocio de Pepe Blanco, eh, es Huawei, es la embajada de Marruecos. Exacto. Ha defendido muchas veces posturas que no son las que le convenían, por ejemplo, a los agricultores europeos, o que son contrarias, por ejemplo, a lo que recomendaba la Comisión Europea sobre Huawei. Y esta persona tiene nexos con el gobierno de España, que se supone que está metido dentro de la Unión Europea y que tiene que respetar las decisiones de la Comisión Europea. Yo Curioso. sinceramente pienso que aquí no, bueno, es curioso, pero no es para nada sorprendente. Aquí al final lo que vemos, lo que te decía anteriormente, que aquí velan por el negocio y que en el gobierno tampoco velan por la Unión Europea. Es decir, en el caso Huawei, tú has puesto el ejemplo, en el caso Huawei el gobierno tiene una postura que está absolutamente enfrentada con la Comisión Europea, y es abrir la puerta a una empresa china a los sectores estratégicos europeos, con lo cual ahí ya hay un contradictorio. En el caso de Marruecos, pues no nos engañemos la cercanía que tiene el gobierno con Marruecos. Es decir, yo creo que no está tan divorciado de la agenda de Pedro Sánchez la agenda de Pepe Blanco. Y en el caso empresarial también coinciden en muchas cosas, y las empresas que tú has mencionado, pues al final terminan consiguiendo cosas o quizás terminan convenciendo al gobierno de realizar movimientos que lleguen a colmar estos intereses empresariales que terminen siendo con intereses públicos y del gobierno. El bien común, pero yo creo que en muchos de estos casos, y en la mayoría, el bien común es el bien de Pepe Blanco, el bien del gobierno. Claro, una última pregunta, Fernando, que sé que te tienes que ir, pero no me resisto a preguntarte por Indra, básicamente para explicar a
a la gente, por si no está muy al tanto de los hechos, Indra cambió de presidente el año pasado porque al que estaba, el gobierno de Pedro Sánchez, le situó al frente de Telefónica. Entonces se le ocurrió poner a presidir Indra a uno de los hermanos Escribano, que a la vez es accionista privado del grupo y se ha convertido en uno de los grandes contratistas del sector de la defensa. Actualmente lo que sucede es que hay algo ahí que nos perdemos porque parece que el matrimonio entre el gobierno y los Escribano se ha roto y eso ha generado una situación un poco tensionada. Exacto, bueno, también es verdad que todo pasa en la medida en que te alinees con los intereses del gobierno. Yo creo que a Escribano se le nombró de emergencia hace un año, como bien tú dices, porque era la solución más rápida. Recordemos que en esos idus de febrero, no, de enero, finales de enero, principios de febrero, del año pasado se hizo un movimiento rapidísimo para echar a Payet y poner a Mark Murten en la presidencia, pero te quedó libre Indra. Entonces no me viste muy bien que se te quedaba libre Indra, entonces cogiste a Escribano, que era lo más rápido para sustituir y que podía generar menos ruido en el mercado, y le pusiste. ¿Qué pasa? Que en principio esto debe ser un nombramiento provisional que luego se convirtió en un nombramiento fijo, en la medida en que el señor Escribano estuviese alineado con los intereses del gobierno. Y no son otros de que el gobierno controle la empresa. Al final, tú bien decías, si no es contratista, ya no es el sector público, sino que del sector de defensa, los Sí. técnicos pasado se le inyectaron 10.000 millones, pues prácticamente todo el dinero está llegando a Indra. Entonces, el gobierno no quiere que ese dinero vaya a una empresa como controla. Y Escribano intentó volar con sus propias alas, asociándose además con un viejo conocido, que es Josep Borgulian, que es el presidente de Prisa, y a su vez rompió con el gobierno en marzo del año pasado. Con lo cual los ingredientes son de una telenovela muy importante que yo creo que no son más que empezar. Evidentemente el gobierno quiere echar a Escribano, pero Escribano ha salido, al igual que el armenio, respondón y ha resistido. El gobierno, a diferencia de lo que pasó en Telefónica, no logró el apoyo en este momento de todos los accionistas, con lo cual ese golpe de mano que filtró a la prensa esta semana anterior y esta, no se ha podido concretar. Lo volverían a intentar, pero por ahora, al parecer, esta primera remitida la ha podido contener a señor Escribano. Fernando, te vamos a dejar porque primero te tienes que ir y segundo se escucha un poco mal, no sé si es por falta de cobertura, así que Fernando Cano, jefe de empresas y de economía de The Objective. Gracias por pasarte por aquí, invitado quedas para cuando quieras. Vale, muchas gracias. Un abrazo. Y el otro foco interesante político, el salseo, que yo creo que ha empezado todavía con muy poca intensidad, pero que puede crecer con el paso de los días, es el que deriva de la crisis de los cercanías del Rodalies en Cataluña, que puedes ver aquí. Eh, el Partido Socialista de Cataluña ya ha elevado el tono un poco contra el PSOE y, por extensión, contra Óscar Puente y contra el presidente de Renfe, ese tipo oscuro que es presidente de Renfe, que gestionó los autobuses de mi ciudad y que creó un carril bici que hizo que en una ciudad en la que nunca había atascos terminara con embotellamientos de 20 minutos para cruzar el Paseo Isabel la Católica. Terminó este señor enfrentado con el Partido Popular, con Vox, con los sindicatos de los autobuses y que para premio le han metido en Renfe de presidente. Ahora le han empezado a señalar los socialistas catalanes y lo han hecho porque después de varios días de paralización del servicio de cercanías y después de una completa ineficiencia en la gestión de esta crisis, los socialistas han empezado a ver que en su principal nicho electoral español, que es el catalán, a lo mejor hay problemas que han afectado evidentemente a los ciudadanos que a lo mejor eran votantes del PSOE. Y ahí ya las pirañas han empezado a abrir la boca, a hacer así, a hacer clac-clac con los dientes. Y como se prolongue la crisis, me parece a mí que va a haber alguno que va a dormir mal por las noches y a lo mejor le echan a patadas de su despacho. Vamos a llamar, como sabéis que tenemos un especialista, amigo en asuntos catalanes, que es Xavier Rius, que es un tío inmenso, gigante. Vamos a pegar un toque para hablar de esto y de la regularización de inmigrantes y de cómo esto puede afectar a el partido de Silvia Orriols. Xavier Rius, querido, ¿cómo estás? No tan bien como tú, que se dicen estos casos. Bueno, no tan bien como Pedro Sánchez. Bueno, oye, tengo un poco de faringitis. Ya habrá notado la audiencia que tengo la voz un poco hecha polvo, pero, o sea, una octava peor que de lo normal. Es la segunda que me pillo en los últimos meses y yo creo que es por los disgustos que nos da este gobierno, la verdad. Esto es lo que yo un poco considero. No sé qué. No sé si opinas lo mismo, si te ha pasado lo mismo, si has. ¿Cómo se llama cuando los padecimientos
sentimentales te hacen tener padecimientos, Afectan, ¿no? Sí, algo somatizar, ¿no? somático. Yo la verdad es que no tengo faringitis, pero bueno, llevamos o llevan una racha, ¿no? Porque realmente, bueno, la regularización, yo acabo de entrevistar a una persona, me parece, y personalmente también me parece un disparate, ¿no? Y más con un 10% de paro, ¿no? Entre otras Claro, pero cosas, mira, ¿no? ahora hablamos de eso porque esa era la segunda pregunta que tenía. Eh, Ah, vale, vale. pero la primera era la más reciente, o una de las más recientes, mejor dicho, de todos estos escándalos que hay. Tú, Xavier, ¿cómo crees que hubiera reaccionado la izquierda si hubiera estado la derecha en el poder y se paraliza Rodalíes 2 semanas? Todos fachas. Bueno, ya sabes que en el que no comulga en el marco mental de ese bloque progresista, todos somos fachas, ¿no? O sea que hoy, hasta ayer jueves veía en La Vanguardia un titular de no sé qué contra la oleada reaccionaria, ¿no? Aquello que dices, bueno, el conde se ha hecho trotskista, pensé, ¿no? Bueno, evidentemente era de un redactor o una redactora en este caso, ¿no? Pero fíjate, están recuperando aquello, todo lo que no sea es fascismo. A mí me recuerda un poco, salvando todas las distancias, a Stalin. Stalin, ¿me permites meter una cuña ahí histórica? Stalin, tú sabes, cuando los nazis invadieron la URSS el 22 de junio de 1941, estuvo 10 días desaparecido, ¿no? Y tal, ¿no? Y luego salió, hizo un discurso muy bueno, por cierto, llamando a la guerra patriótica, ¿eh? No a la guerra bolchevique y tal, ¿no? Y dijo, además, dijo la verdad, cosa que, por cierto, también los del proceso, tú sabes que no lo decían. Dice, oiga, los alemanes están, no sé, en Minsk, en Letonia, en Lituania, en Estonia, han bombardeado todos los sitios, tal, no sé, cosa inaudita, porque claro, el ciudadano soviético vivía en un apagón informativo, ¿no? Pero dijo, no se preocupen y tal, lucharemos, sufriremos y tal, pero venceremos, ¿no? Lo que pasa es que se refería a los nazis como fascistas, que no eran fascistas, ¿eh? Eran incluso, hombre, una cosa peor, porque ellos inventaron el holocausto industrial. Bueno, ahora estamos en esa fase, ¿no? Todo lo que no está esto es fascista, ¿no? Ayer también veía una entrevista en la Contra de la Vanguardia, un historiador, no sé qué, también el fascismo y tal, y no sé qué, ¿no? Bueno, ¿qué quieres que te diga, no? O sea que, pero yo creo que estamos, como decía, en esa etapa, ¿no? Además, fíjate, hemos pasado también, ya para acabar de hacer mi balance, ¿no? De el tren vive en la mejor época de su historia, a que no funciona Rodalías, no funciona, bueno, ha habido accidentes graves, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego incluso, yo no sé mucho de música, pero lo de Julio Iglesias sonaba cortina de humo, ¿no? O sea que vamos a buscar cosas para ir tapando nuestra propia, si me lo permites decir, incompetencia, ¿no? Claro, pero, Xavier, es que yo creo que, como es un problema autonómico, que en realidad no lo es, pero como está, digamos, focalizado en un lugar, creo que la gente puede no haber tomado conciencia del verdadero destrozo que hace, sobre todo para la gente que usa Rodalíes, que es la gente que se supone que protege esta izquierda, la de clase media, media baja, la que se desplaza desde el área metropolitana hasta el centro. Pero estos no son los que protegían, estos gobiernos, los que protegían a los parias de la tierra. Y los padres de la tierra no han dicho nada, los representantes no han dicho absolutamente nada. Es verdad que sotoboche parece que el PSC está intentando machacar a Puente y cargarse al presidente de Renfe, pero aquí se hubieran incendiado las vías, se hubiera paseado al revés. Bueno, fíjate varias cosas. Bueno, primero, el PSC ha dicho que el secretario de Estado tiene que venir a Barcelona como si él arreglase las vías, ¿no? Con lo cual también da una imagen de impotencia, ¿no? Bueno, esto de la Generalitat ya lo podemos cerrar, ¿no? O sea, porque el traspaso de Rodalías se hizo mal y tal, pero bueno, perdona, lo hizo un consejero socialista, Quim Nadal, que luego fue titular de universidades con Esquerra, o sea, no debía ser tan malo, ¿no? Bueno, pues traen al secretario de Estado de Infraestructuras, ¿no? Con lo cual da la imagen, bueno, pues eso, ¿no? Oiga, esto no, nosotros no sabemos qué hacer, ¿para qué sirve la Generalitat? Algunos indepes lo han dicho, ¿no? Imagínate, ¿no? Y luego, sobre todo, un tema fundamental. Tú no te acordarás, pero el proceso empezó por Rodalías. La primera gran manifestación soberanista fue en el 2007, me acuerdo, porque yo la estaba cubriendo, en diciembre del 2007 por Rodalías. Eh, somos una nación, tenemos derecho a decidir sobre nuestras infraestructuras. Es decir, han pasado casi 20 años, porque estamos en el 2026, y estamos igual o peor. Y además, esos que decían, no, el proceso, bueno, marchem, hemos pasado pantalla, nos vamos y tal, evidentemente no, pero o sea, tal. Hay una diferencia, no sé si porque los socialistas ahora, yo creo que tampoco mandan demasiado, pero mandan en TV3, que es que los usuarios cabreados de Rodalías que salen por TV3 ya no se cagan, si me permites, en puta no sé qué,
no, la independencia y tal. No, igual filtran las declaraciones, pero fíjate lo mal que estamos. Es decir, ¿para qué ha servido el proceso? Bueno, tú ya sabes mi opinión. Ha sido el viaje de Roberto de las Cabras, ¿no? Para ese viaje no se necesitaban alforjas. Pero además hemos vuelto a la línea de salida. Es de locos. Sí, mira, ¿tú te acuerdas cuándo fue? En la anterior campaña electoral de las elecciones catalanas, en los estertores de la presidencia de Pere Aragonés, cuando ellos inventaron unas cuñas en las que aparecían los trenes de Rodalíes y decían, avanzamos hacia nuestro objetivo, hacia más autonomía, más Sí, 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 independencia, más sí, sí, sí. infraestructuras. Qué mejor metáfora de lo que ha pasado con el independentismo. El Rodalíes no rueda. Oye, no, y otra cosa también, si me permites, el tema del déficit fiscal, ¿no? No, bueno, a ver, o sea, también aquel, o sea, todo el follón al final ha sido para pactar un nuevo sistema de financiación que tampoco es concierto y tal, no sé qué, ¿eh? Pero bueno, también para eso, esto, más también, te acordarás tú, en el 2012 fue a ver a Rajoy a la Moncloa a pedir el pacto fiscal. España salía de una crisis grave, de hecho ese verano en la prima de riesgo, me acuerdo, porque yo lo miré, había estado en 600 puntos y sale más, se hace independiente, no, tal, no, iniciar el proceso y tal y cual, ¿no? Bueno, pues ahora también lo mismo, es decir, están con el sistema de financiación. Pero atención, el sistema de financiación, teóricamente creo que según cifras oficiales son 4.000 millones, ¿no? 4.000 o 5.000, más o menos, 4.000 y algo, ¿eh? Y tal, todo muy bien y tal. Bueno, todo muy bien según los socialistas, pero Esquerra le da apoyo. Pero teóricamente también el déficit fiscal era 16.000 millones. La cifra empezó a circular con un socialista, Antoni Castells, te acordarás, que fue consejero de Economía de Maragall. Y luego, en el 2023, con Pere Aragonés, la consejera de Economía salió, Natalia Mas, dijo, no, son 22.000 millones. Bueno, claro, venían elecciones y tal, ¿no? Bueno, entonces, tampoco no lo entiendo. Millón arriba, millón abajo, claro. Pero ahora resulta que no, que con 4.000 ya está bien y tal, ¿no? Bueno, pero si ustedes, los de Esquerra decían, no, 22.000. Bueno, era para echar la culpa a España, ¿no? El España no roba, ¿no? O sea que una de las versiones también, bueno, había el tema de Rodalías, los peajes y tal. Bueno, pues imagínate, ¿no? O sea, todo cogido con pinzas y todo una nube, ¿no? Una nube mediática, posverdades, ¿no? La zanahoria, etcétera, etcétera. Hablabas al principio, Xavier, de la regularización. Nosotros hemos hablado en anteriores entregas de cómo Silvio Orriols se está beneficiando de la mala gestión del fenómeno migratorio. Vaya, y ahora de repente hay una regularización, como comentabas, con unas condiciones, por ejemplo, de desempleo o en la cuestión de las infraestructuras, que están muy lejos de ser, no ya diría las mejores, sino buenas en algunos casos. A lo mejor lo ha celebrado Orriols. Bueno, es que yo creo que Pedro Sánchez se ha cargado el mapa electoral español. Cuidado, porque las fuerzas bueno, cuidado. A ver, cada cual evidentemente que vote lo que quiera, pero las fuerzas equivalentes a Vox en todos lados han superado incluso a la derecha tradicional. Cuidado con el PP. Esto yo a veces se lo digo a gente que conozco, o lo he escrito y tal, ¿no? Porque en Francia, la derecha tradicional francesa, los gollistas, ahora republicanos, han quedado ahí, no sé si tienen 60 y pico en la Asamblea Nacional Francesa, pero Marine Le Pen tiene 100 y pico. Marine Le Pen, el padre empezó siendo un partido aquello extraparlamentario, ¿eh? Que Mitterrand, Sánchez ha hecho lo mismo que Mitterrand. Sí, justo. Mitterrand en los años 80 dijo, vamos a dividir no lo dijo, pero lo hizo. Vamos a dividir la derecha. Y entonces, claro, empezó a dar cancha a eso, al Frente Nacional para restar votos a los gollistas, ¿no? Bueno, pues lo que decía Sánchez ha hecho lo mismo. Para joder al PP, vamos a dar cancha a Vox, ¿eh? Que igual ya se les ha desmadrado. El otro día El Mundo ya sacaba una portada, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es que en toda Europa ha pasado. Meloni no es la democracia cristiana. Bueno, aparte que cerró por corrupción, ¿no? En Alemania, Alternativa, que es mucho más dura que Marine Le Pen, están empujando a la CDU. Y yo creo que esto se está notando, incluso en las elecciones aragonesas. Fíjate como el PP rápidamente en los últimos días, yo creo que le va a pasar a Jorge Azcón lo mismo que a Guardiola, para convocar elecciones y ganar un diputado. Bueno, sí, ganó y tal, muy bien, pero para ganar un diputado no vale la pena. Aparte, en Extremadura siguen sin gobierno y Vox no afloja. Y en Aragón yo creo que se va a pasar lo mismo.
se va a encontrar aquello, bueno, va a ganar, incluso holgadamente. Yo creo que Vox va a subir todavía más que en Extremadura, la de socialista, Pilar Alegre se va a pegar un batacazo impresionante, pero fíjate que el PP en los últimos días, yo ya he visto mensajes de llamando al voto útil, metiéndose con Vox, no con los socialistas, siendo el PP, porque deben haber detectado fuga de votos. Quiero decir que Sánchez, yo creo que eso no era consciente. Y además, déjame decirte dos cosas sobre el tema de inmigración. Oye, yo vivo en Martorell, municipio, la SEA, tenemos un puente románico, teníamos el peaje más grande de España, tenemos un 35% de inmigración, 30 y pico, que es mucho. Lo dijo el otro día el alcalde, pero según estadísticas oficiales tenemos menos, 16,5. Oficiales. ¿Qué pasa? Los nacionalizados dejan de salir, los hijos de inmigrantes no salen y los sin papeles tampoco. Bueno, una localidad con 30 y pico por ciento es mucho. En mi barrio más. ¿Eh? Y claro, cuando tú hablamos de una regularización, vives en la Moncloa, esto lo dijimos en el último programa, o vives, claro, el que está en la calle Serrano, en el Viso, no sé, en el barrio de Salamanca, que no debe ver una chilaba ni loco, eso, bueno, va. Pero claro, eso yo creo que Pedro Sánchez no es consciente, aparte que a quien más afecta es a los votantes de izquierda, no a los que viven en Galapagar, pero esa gente que va a estar regularizada, que compite por las prestaciones sociales, que va a la sanidad pública, que va a la escuela pública y tal, compite con antiguos votantes de izquierda. Un poco lo que pasó, lo que hacíamos en Francia, los antiguos votantes comunistas, si vive alguno, porque claro, también está el fenómeno biológico, ¿no? ¿Qué hacer ahora? Pues votan a Le Pen. Bueno, Claro. eso Sánchez yo creo que no es consciente. No solo eso, sino que a mí, que me digan aquello, con un 10% de paro necesitamos más gente. Hoy en el Washington, creo que era el Washington Post, ¿no? Ayer decía aquello, no, es que necesitamos gente. Bueno, necesitamos niños, pero no necesitamos gente, efectivamente, pero no necesariamente inmigrantes que hagan Pero otras luego hay, mira, Xavier, hizo el diario.es, el medio de Escolar, hizo un trabajo que era muy bueno hace unos meses, que era, eh, digamos, dónde estaba en Madrid el reparto de la inmigración. Y generalmente estaba en los barrios más pobres, porque es una inmigración en buena parte, la del barrio de Salamanca, que no creo que sea la mayoritaria, por supuesto no entra ahí, pero hay una de clase media baja que pelea primero por los servicios públicos, no puede ir al privado, que pelea por la vivienda, habiendo un déficit de vivienda de 500.000 de viviendas entre 2022 y 2025. Entonces, claro, yo suponía, o comentaba, pensaba, reflexionaba, que a lo mejor si los extranjeros que ya tienen derecho a voto les preguntan por la regularización, son ellos los que acaban votando un partido anti-inmigración, porque realmente una regularización implica competir con más personas Claro. por los recursos a los que tienen acceso los más pobres. Claro. Yo me acuerdo hace muchos años, tengo un vídeo, seguramente si lo encuentro, pero era la UKIP, el partido Vox en Inglaterra, hace años, salía un pakistaní que había ido, dice, era británico, no había ido hace 30 años, había progresado, tenía un restaurante, bueno, el tío votaba a la UKIP. Bueno, salía en el vídeo, ¿no? ¿Por qué? Porque decía, a ver, claro, yo he venido aquí, pero me lo he currado, he trabajado, no he cometido delitos, no soy Bueno, no decía eso, eso ya lo añado yo, pero bueno, pues exactamente lo mismo. Pero es que ese impacto, claro, cuando dicen, no, es que la inmigración impacta todo. Además, una cosa importante, no son 500.000, porque son 500.000 más los menores. ¿La tasa de natalidad en Marruecos cuál es? Creo que es 3 por hijo. Aquí no llegamos al 1, más o menos. Con lo cual quiere decir que serán sus hijos. Es decir, 500.000 más 3 hijos, a mí me sale 1,5 millones de personas. Eso evidentemente impacta en la educación, en la sanidad, impacta en todo. Incluso lo que hacíamos en la economía, ¿no? Porque el estado del bienestar a los más desfavorecidos tiene que echarles una mano. Y eso no son conscientes. Aquí la verdad es que lo que decías tú de la vivienda, yo me acuerdo hace tiempo Carlos Quero, el portavoz de Vox, que lo dijo, ¿no? Y dijo, tienes razón, claro, si llegan 2 millones de personas, en algún sitio tienen que dormir. Ya no entro además que si penalizas el mercado o que si pones trabas o las ocupaciones, aunque ocupen las viviendas más bajas, pues entonces hay problemas. En la sanidad, yo voy a la pública. Claro, si también tienen, pues obviamente, tienen que tener atención sanitaria, al menos las urgencias, por supuesto. Y el PP, acuérdate que el PP lo intentó regular en el decreto 2012 y bueno, se le echaron encima, racistas y tal y cual. Bueno, perdona, Gerhard Schröder, que era aquel canciller del SPD que hizo la Agenda 2000 cuando empezó la crisis en Alemania,
también dijo aquí, hasta introdujo el copago. Bueno, eso también afecta. En la educación, tú sabes que el nivel de educación en Cataluña está por los suelos, aquí, Cataluña, competencia y tal. Bueno, tenemos la educación hecha una mierda, francamente. ¿Por qué? Yo recuerdo que la última consejera de Esquerra, que era Ana Simó, dijo que, claro, la complejidad de las aulas. ¿Eso qué es la complejidad? Bueno, es la inmigración. Claro, si te viene un chaval de Pakistán o yo qué sé, o de Siria o de donde sea, del Magreb, sin hablar ni catalán ni castellano, y vienen muchos y a mitad de curso, no me digas que no va a afectar al rendimiento, no me digas que no va a afectar a la clase. Afecta, ¿no? Y eso yo creo que Pedro Sánchez no es consciente. Y sobre todo, perdona, lo último, y me callo ya, ha sido por motivos tácticos. Es decir, aquí, porque los de Esquerra y los de Junts, ¿qué dicen? Nada. Nada, o sea, los de Junts pedían competencias de inmigración, ¿para qué? ¿Para regularizar toda esta gente? ¿No? ¿Por qué lo han hecho? Bueno, porque los de Podemos han dicho, los de Junts, no, queremos las competencias. Y los de Podemos han dicho, bueno, vale, votamos a favor, pero a cambio de regularizar a 2 millones de personas. O sea que en el fondo, pues bueno, Sánchez quiere mantenerse en el poder y claro, para repartir a Junts tiene que repartir a Podemos. O sea que Claro. además Junts y Podemos están en el mismo nivel. Puro Claro. tacticismo, Xavier. Claro. En fin, ha sido la verdad una explicación fantástica. Te agradezco de verdad que hayas entrado. Por cierto, te vemos en Rius TV, tienes ahí la sudadera, Rius Televisión, canal de YouTube. Ahí podéis ver vosotros a este genio contemporáneo que es Xavier Rius, que tan amablemente se pasa por aquí Oye, de me vez voy en a cuando. volver a meter otra cuña, tío, eso de genio me ha llegado al alma. Un placer, Xavier, un abrazo, gracias. Saludos a todos. Adiós. Y vamos con vuestra sección, que es El pueblo es sabio, que sabéis que gestionamos, que hacemos entre todos en el canal de Telegram. Pondré aquí Iván el cartelito, como todas las semanas, en el que cada vez hay más actividad, os lo agradezco de corazón, de verdad. Y en el que siempre hay un debate sano, constructivo, y en el que aportáis todos. Ya somos más de 1500. Esto no es una comunidad gigantesca, pero es la mejor comunidad de todo Telegram. Otra de las redes sociales que nos quiere ahora restringir el presidente del gobierno porque considera que son nocivas y negativas, pero aquí en este grupo no nos controla. Y por eso decimos lo que queremos y por eso realmente aquí ni hay discurso del odio, ni se dicen mentiras ni falacias, sino que os respetáis, habláis, os expresáis. Y esta semana además lo habéis hecho muy bien. El otro día me estrené, por cierto, en El Confidencial, que es mi nuevo periódico, que te recomiendo leer día a día. Para mí es el mejor digital de España, y así lo defenderé. Así lo pensaba anteriormente y ahora más. El otro día me estrenaba con un tema que conseguí, y era básicamente que David Broncano había renovado su contrato por Televisión Española por un presupuesto que era 31,5 millones de euros. Le habían subido el sueldo. Cada programa nos costará aproximadamente 98.000 euros a partir de ahora frente a los 87.000 que ha costado durante sus 2 primeras temporadas. Y yo os preguntaba, oye, eso me ha quedado un poco futbolístico, ¿no? Un poco raro, poético. No ha quedado muy bien lo de temporadas. Pero bueno, os preguntaba, porque esta semana el gran investigador español, Mariano Barbacid, había ido al hormiguero después de anunciar que había curado en ratones un tipo de cáncer de páncreas, lo cual es un hito y lo cual de verdad nos debe hacer sentir orgullosos de estas personas, de que estas personas compartamos país, origen con ellas. Este es el verdadero patriotismo, el de las personas que hacen algo bien por los demás, que trabajan para el bien común y que no se nutren del bien común como hacen los políticos. Pues en esa entrevista lo que había dicho es que hacía falta más dinero precisamente para investigación, para terminar sus proyectos, entre otras cosas. Y unas horas después aparecía la renovación de algo para lo que sí que hay dinero, que es para el entretenimiento socialista, para el programa de David Broncano. Y yo os había preguntado qué os parece esta diferencia, y así habéis hablado. Ya lo he comentado aquí unas cuantas veces. Pirámide de Maslow en el gasto público. Hay cosas que son impepinables, cosas que son muy importantes, cosas que son relativamente importantes y cosas completamente accesorias. Y el presupuesto público se gasta. Lo siento, es que esto es un horror. Es decir, dejamos que se nos vayan los mejores. Esta es la situación. Dejamos que por el politiqueo miserable se vayan las mentes más privilegiadas del país. Es que esto, cualquier país civilizado y con un mínimo de respeto y de amor propio, no lo haría. Me parece indignante. Decía Raquel, S.A., básicamente que deberíamos estar en la calle todos reclamando más dinero para la investigación,
entre otros, de este señor. Y ella decía, solo digo que Dios no lo quiera, pero si algún día alguien llega a sufrir esa enfermedad, podía reclamar el tratamiento a Broncano y a Televisión Española. MA decía, para Televisión Espantosa, para correos y para demás cosas chulis, hay el dinero que haga falta. Para minucias como la de Barbaciz, que se lo pague él. Era irónico, claro. Alex decía, el fondo del asunto es la jerarquía de prioridades. Cuando un país acepta con naturalidad grandes presupuestos para ocio, pero discute céntimo a céntimo la financiación de la investigación médica, lo que está revelando ese país no es un error puntual, sino una visión cortoplacista, porque se valora más lo visible, lo inmediato y popular que lo estratégico, aunque esto último salve vidas y construya futuro. Qué grande este mensaje. María Ángeles decía, es muy deprimente ver cómo aumentan un 12% el presupuesto para el programa basura de Telepedro y para un avance científico de esta magnitud tenga que mendigar a los investigadores el dinero necesario para que este descubrimiento nos pueda dar la vida literalmente. Shomin decía, como siempre se gasta todo el dinero que sea necesario para el adoctrinamiento, pero no hay dinero para sanidad y educación. A pesar de ello hay mucha gente que les compra esta mercancía. Paseante decía, este episodio debería hacernos reflexionar sobre nuestra jerarquía de valores como sociedad y sobre la responsabilidad que tenemos respecto a lo que consideramos bienestar común. Como el presupuesto total se expolia siempre del mismo bolsillo, que es el de los ciudadanos, es inevitable preguntarse si se financia la distracción colectiva y cortoplacista a costa de lo que nos mantiene vivos a largo plazo. Viti decía, si me respeta la garganta, madre mía, la faringitis esta de enero, de corriente de aire, me está matando un poco. Lo que decía Viti es, lo que realmente me mata es esa ingente cantidad de dinero que se destina a proyectos fuera, sea el tren de Egipto, sea no sé qué en Marruecos, los indígenas de la selva del Perú. A día de hoy aún no entiendo ni siquiera la idea de gastar dinero en estos sitios. No voy a entrar en los proyectos ni en las cuantías. Y claro, cuando llega un hombre como Bardaciz, que está haciendo algo bueno para todo el mundo y dice que tiene que andar pidiendo limosna a ver qué le hace caso, pues hombre, no es que me parezca mal, es que me parece algo obsceno. Mar decía, pues esto no es la culpa de la revuelta ni de Televisión Española, esto es culpa nuestra que nos lo están quitando todo para su beneficio, incluidos medicamentos para el cáncer infantil, para la ELA, para el doctor Barbaciz y para infraestructuras, está muriendo gente por su culpa y no estamos en la puerta del Congreso o de Moncloa echándolos como sea. Esta persona que tiene un nombre GAT1 León Urujay, un poco complicado, decía, pues yo veo bien lo de Broncano, porque al fin y al cabo, ¿quién necesita gastar dinero en investigación, en infraestructuras, en educación, en seguridad y ciberseguridad, en justicia? Eso no se ve, pero el pan y circo sí que es necesario. MK decía, el problema de I+D, este mensaje es muy interesante. El problema de I+D en España y Europa no es de financiación. En España se gastan 24.000 millones de euros al año. Eso es mucho dinero, es muchísima pasta. El problema de la repartición de este dinero es que la financiación se realiza mediante una planificación central de personas que deciden dónde va el dinero y no mediante las señales del mercado, como se realiza en Estados Unidos. De esta manera llega mucho dinero a investigaciones estúpidas, ineficientes y vacuas, mientras que otras que son buenas se quedan sin financiación. Y Juan Antonio, para terminar, mi paisano, decía, el rédito electoral de Broncano es muy superior al de Barbaciz. El valor social de la investigación de Barbaciz es infinitamente superior al del entretenimiento de Broncano. Entonces, aquí hay un silogismo muy claro. Si quieres mejorar el mundo, apuestas por Barbaciz. Si quieres seguir en la Moncloa, por Broncano. ¿Qué quiere la Mojama Sánchez? Pues seguir en Moncloa, queridos amigos. Y nosotros lo seguiremos contando y nos seguiremos quejando de las que hace y de las que hará, que las hará, de sus nuevas batallas contra oligarcas o contra quien sea. Pero bueno, lo haremos como siempre con un toque personal, con un toque de humor y sobre todo con sinceridad. Aquí ya sabes que somos independientes, que no nos financia nadie oscuro, ningún euro de dinero público. De hecho, puedes ver que una parte de nuestros ingresos viene de freedomcollection.es, nuestra web de camisetas, de tazas, etcétera, 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 con modelos originales, con modelos atractivos y con precios ultra competitivos. Si en algo somos ultras es en lo ultra competitivos, que son los precios de freedomcollection.es. Ahí nos apoyas y ahí estoy seguro que vas a conseguir los modelos que te van a permitir alardear ante tus amistades de esa sudadera o de esa camiseta que has encontrado
ahí y que además ayuda a este canal. En fin, amigos, como veréis, no soy el mejor reclamo publicitario, pero de verdad que lo hacemos con toda la honestidad del mundo. Gracias por estar una semana más con nosotros en la edición número 74 de Lo que no te han contado. Llevan unas cuantas. Te deseo un feliz fin de semana, pasado por agua una vez más. Otra borrasca más va a llegar a España, así que qué mejor plan para ti que ver nuestros programas. Tenemos un nuevo fin de semana completito en Vivo and Media. Tenemos especial electoral el domingo, aquí estaremos. Así que, amigos, qué mejor plan que el que nosotros te ofrecemos. Nosotros, en Lo que no te han contado, volvemos la semana que viene. Gracias por vuestro seguimiento, buenas noches y que tengáis un feliz fin de semana. Pasado por agua, pero bueno, ya vendrá la primavera. Adiós.